gracias por todas tus bondades. Gracias por todas tus fidelidades con nosotros. Ayúdanos a tener eh, discernimiento, ayúdanos a tener humildad. Ayúdanos a ser sumisos a tu palabra, al estudio de lo que vamos a ver el día de hoy. Y día con día, Padre, yo sé que tú vas a ir purificándonos, yo sé que tú vas a ir santificándonos por medio de tu palabra, y yo sé que tu obra va a irse perfeccionando en nosotros, porque no depende de nosotros sino de ti, y nosotros respondemos sumisos a ti que nos has escogido. Ruego por cada uno de mis hermanos, también ruego por el pastor Emilio que está en Huastepec, Dios, en la conferencia para matrimonios, y él está compartiendo el estudio de la palabra. Sé tú con él, Dios, también glorificándote por medio de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Realmente es una progresión. Hoy vamos a hablar acerca del orgullo, y el siguiente domingo, si Dios nos lo permite, estaremos hablando de la humildad y la mansedumbre. Y el título de hoy, el tema de esta predicación, no tenemos texto base, es una predicación temática, pero la titulé de la siguiente manera: Esperanza para el orgullo. Esperanza para el orgullo. Y a manera de introducción, me gustaría mencionar lo siguiente. Algunos mencionan que el orgullo es la esencia del pecado, que el orgullo es la esencia del pecado, y no está de más. Pues fue por este pecado, como menciona C.S. Lewis, fue por este pecado que el diablo se hizo diablo. Muchos pecados surgen principalmente por el orgullo del ser humano. Por ejemplo, el mentir para no quedar mal con las personas, el fornicar para satisfacerse a sí mismo, la avaricia para jactarse en sus riquezas, la información, el conocimiento para jactarse en su sabiduría, el debatir para mostrar tener la razón, y muchos otros pecados más. Y hoy en día, hermanos, el orgullo se está viendo como una virtud. La sociedad lo está señalando como una virtud, pues a lo que Dios le llama pecado, la gente le está llamando orgullo. Por ejemplo, usted tiene en mente ya, ¿cómo le llaman hoy en día a los homosexuales? El orgullo gay. El creyente no está aislado de esto. Es decir, es algo con lo que constantemente va a estar luchando, y muchas veces ni se va a dar cuenta. ¿Quién de ustedes en arrogancia a veces no acudimos a Cristo con esperanza de que Él pueda perdonarnos el pecado que hemos cometido? O en cada decisión de su vida, al momento de realizar cualquier mínima acción, en el más mínimo detalle, no tomar en cuenta la dirección de Dios. Por ejemplo, al comer, al vestirse. Y eso es un síntoma, es un reflejo del orgullo que hay en nosotros. Es por ello, hermanos, que hoy venimos a la palabra de Dios para ver que hay esperanza para el orgullo y cuál debe ser la actitud del creyente con respecto al orgullo. Y si en algo debe enorgullecerse el creyente, si en algo debe jactarse el creyente, es que conoce a Dios, es que conoce a Dios. Y hoy vengo a presentar 4 puntos acerca del orgullo, hermanos. Número 1, el orgullo es querer tener la gloria de Dios. El orgullo es querer tener la gloria de Dios. Número 2, Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Número 3, hay juicio y esperanza para el orgullo. Y número 4, cómo combatir el orgullo. Los voy a mencionar más adelante. Con que usted haya notado el primero está muy bien. Es para que no ande ahí rápido. Dice, medita más rápido que mi maestro, hermano. Punto número 1. El orgullo es querer tener la gloria de Dios. Ahora vamos a tratar de definir esta palabra orgullo, y la Biblia lo llama como independencia de Dios. En la Biblia también lo utiliza como un sinónimo de burla, de arrogancia, de insensatez, de necedad, de crueldad. Se opone directamente a la disposición humilde. El orgullo, como dice un comentarista, el orgullo dice: muévete Dios, yo estoy en control y haré lo que me dé la gana. El orgullo es más fácil verlo en otras personas que en uno mismo. Algunos han considerado que el orgullo es la esencia del pecado. Una definición personal, hermanos, esta es mía: el orgullo es querer tener la gloria de Dios. ¿Y por qué digo esto? Acompáñame a Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14,
Isaías 14, 12 al 14. Seguramente es un texto que usted ha leído. Isaías 2, 14, perdón, les dije 12, ¿verdad? O sí dije 14. 14, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ahora bien, hermanos, cuando leemos este versículo hay varias posturas con respecto a esto. Unos dicen que este versículo apunta a la caída de Satanás desde el cosmos, pero otros mencionan que estos versículos no se refiere a la caída de Satanás. Y voy a mencionar brevemente estas dos posturas y mencionaremos la conclusión de esto. Pero me gustaría explicarles brevemente el versículo. Tenga sus ojos ahí en la Biblia. Y cuando el profeta dice: ¿cómo caíste del cielo? La palabra caer connota esta idea en diferentes partes de la escritura, como cuando se cae algún objeto, cuando alguien es derribado o cuando alguien muere. El profeta comenta: ¿cómo caíste del cielo? La palabra cielo en diferentes partes de la escritura, por ejemplo en Daniel 4:34, hace una referencia que es la morada de Dios. Entonces, el versículo dice: ¿quién cayó del cielo? Continúa el versículo: oh lucero, hijo de la mañana. La palabra lucero se refiere a alguien que es sumamente brillante. ¿Qué es lo que es brillante según el versículo? El hijo de la mañana. En el sentido más básico, la palabra hijo que aparece aquí en el versículo se refiere a alguien, a una persona como nosotros, a alguien, a un descendiente como nosotros, a un ser humano. Y cuando vemos la profecía que está aquí hablando el profeta Isaías, podemos ir a Isaías 13:1, puede retroceder ahí, y dice que esta profecía es sobre Babilonia. Y esta profecía es revelada a Isaías, hijo de Amós. Y parece ser que el contexto indica que un ser brillante, en este caso Isaías 14, el contexto literario está hablando del rey de Babilonia. Y este rey, como es sumamente poderoso, busca y desea ser semejante al Altísimo, dice Isaías 14:14. Y esta parte del texto, hermanos, que estamos leyendo es poesía, entonces no se tiene que interpretar de manera literal, sino simbólica. Y lo que dice el versículo 13 de Isaías 14 es que un pecado que está enfrentando este ser brillante, un pecado que está enfrentando este hijo de la mañana, ¿cuál es? Es el orgullo. Es el orgullo que planea ser semejante a Dios. Y algunos señalan que estos versículos apuntan al pecado de Satanás, la caída de Satanás desde el cosmos. Y para esto, hermanos, es necesario mencionar los temas, las posturas que hay sobre estos versículos. Yo les mencionaré solo dos. Y según la Biblia de estudio Holman, la Biblia de estudio de la Reforma, dicen que estos versículos, el profeta utilizó una mitología cananea para señalar el orgullo humano. O sea, que en tiempos antiguos habían mitos que utilizaban para ilustrar el orgullo humano. Entonces, Isaías utilizó este mito a manera de himno para señalar el orgullo, en este caso del rey de Babilonia. Pero el texto no se refiere a la caída de Satanás y hay muy buenos argumentos con respecto a esta posición. Por otra parte, uno de ellos, el pastor John MacArthur, menciona, y sinceramente yo me quedo con esta postura porque la misma Biblia interpreta la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que les dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos regresaban contentos de que los demonios se les sujetaban? En Lucas 10:18, no lo busque, solo lo apunte. Jesús describió la caída de Satanás y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, en Lucas 10:12.
Y la advertencia entonces para los discípulos era: cuídense del orgullo, cuídense del orgullo, pues yo mismo presencié cómo el diablo fue expulsado del paraíso a causa de su pecado. Ahora, este himno fúnebre de Isaías 14 le habla al rey de Babilonia, sí está hablando al rey de Babilonia, pero también se está refiriendo al maligno que lo está estimulando, al maligno que lo está estimulando. Y podemos ver otra alusión igual en Ezequiel 28, 12 al 17. Usted lo puede leer en su casa, porque si lo leemos aquí nos vamos a llevar bastante tiempo. Y hay un lenguaje muy similar dirigido al rey de Tiro y a Satanás que estaba detrás de él, estimulándole para el orgullo. Y especialmente también en los versículos 14 al 16, es ahí donde usted va a notar en el libro de Ezequiel capítulo 28. Y no solo ahí, hermanos, cuando vamos también a las cartas del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:16, Pablo dice que uno de los requisitos para ser un pastor es que no debe ser un recién convertido. ¿Por qué? Podría caer en la condenación que cayó Satanás. En otras palabras, aceptar la posición del pastor aceptar la posición de pastor por motivo de orgullos, en este caso en una persona recién convertida. Y señala el pecado de Satanás desde el cosmos. ¿Cuál fue? El orgullo. En otras palabras, querer tener la gloria de Dios. Querer tener la gloria de Dios. Y mi conclusión a estas dos posturas que les acabo de mencionar, hermanos, es que Satanás está detrás de todo pecado del hombre. Y aunque el contexto está hablando en Isaías, está hablando de una situación histórica, en este caso del rey de Babilonia, la Biblia apunta el pecado de Satanás en el paraíso. Y se puede resumir en una sola palabra: orgullo. O repito la frase: querer tener la gloria de Dios. Ahora, veamos, hermanos, cómo esto fue transmitiéndose desde el origen. Vayámonos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 7, hermanos. Es necesario leer todos estos versículos. Génesis 3, 1 al 7. Dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les había dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos. Vean, Isaías 14. Y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios le habló a la serpiente estimulada por Satanás en Génesis 3, 14 al 16. Y el apóstol Juan, hermanos, en Apocalipsis 12 al 9, identifica a la serpiente antigua, refiriéndose a Génesis, como Satanás, que engaña al mundo entero. Y fue el orgullo, es el querer tener la gloria de Dios, que llevó al hombre a tomar el fruto y así pecar contra Dios, ser independiente a Dios. Dice C.S. Lewis: el orgullo es la raíz de todas las formas del pecado. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con el orgullo. Fue el orgullo porque el diablo se convirtió en diablo. Adán y Eva desobedecieron a Dios para ser como Dios. Y a manera de práctica, hermano, me gustaría mencionar lo que uno de los grandes predicadores, Jonathan Edwards, nos explica 7 síntomas del orgullo.
7 síntomas del orgullo. Número 1, señalamiento de faltas. Señalamiento de faltas. Por ejemplo, demuestra hallando culpa en otros santos. Por ejemplo, esto que estoy escuchando ahorita yo, no lo necesito yo, sino mi hermano. ¿Le ha pasado? Cuando un hermano está predicando y da una exhortación y se te viene a la mente la esposa, se te viene a la mente el hijo, se te viene a la mente tus familiares menos tú. Incluso en este momento hasta se han volteado a ver algunos, ¿no? Número 2, un espíritu severo, un espíritu severo. Es decir, que habla con desprecio el pecado de los otros, les irrita el pecado de los hermanos, les da frustración y hasta crean juicio y desprecian la lucha de los demás. Y esto es porque un familiar tiene un pecado que quizá no tenemos nosotros. ¿Y cómo lo tratamos? Ahí sí exhortamos con dureza, pero ¿qué tal cuando ese pecado ahora lo tienes tú? Número 3, superficialidad. Superficialidad. Es decir, que estar más preocupado por las cosas que se ven que por las que no se ven. Por ejemplo, luchamos con los pecados que tienen impacto, pero tenemos la paz con los que no se ven. Somos responsables en las grandes áreas de visibilidad, pero poco interés en las disciplinas que suceden en secreto. Voy a estar aquí, voy a hablar enfrente de todos los hermanos. No digo que esté mal, ¿eh? Pero devocionales en casa, donde nadie te ve, lectura de la palabra de Dios, donde ni se entera nadie. Número 4, actitud defensiva, actitud defensiva. Es decir, temor al hombre, temor al hombre. Por ejemplo, cuando te ofenden por estar sirviendo al Señor y por esa ofensa que recibiste decides dejar de hacer el bien. No predicar el evangelio por temor a qué van a decir de mí. No hacer tal acción que Dios me demanda por temor a ver qué van a decir de mí. Y eso es una actitud defensiva de ti mismo, de cómo te están lastimando, de cómo te están difamando. Número 5, presunción delante de Dios, presunción delante de Dios. Esto es no confiar en Dios, sino en tu propio entendimiento. Incluso no confiar que realmente puede cambiar ese pecado que estás enfrentando. O llevarte a sentir justo por tus obras y no por Jesús. Llevarte a sentir justo por tus obras y no por Jesús. Número 6, desesperación por atención. Desesperación por atención, es decir, estar buscando la gloria del hombre y no la de Dios. No decirle no a las personas porque deseamos vernos necesitados. Desear el automóvil correcto, desear el título correcto. Número 7, el descuido de otros. Es decir, preferir a algunas personas por encima de otros. Usted tiene una ilustración reciente, algo que pasó aquí en la iglesia. Estábamos orando por el pastor Emilio, él agarró y dijo, no, vénganse todos los hermanos que cumplen años, o sea, nada más yo soy importante. O incluso en la escuela, va para los jóvenes y los adolescentes. No tiendes a querer juntarte con el más popular de tu escuela y despreciar al inteligente gordito, pero bueno para las matemáticas, pero nada popular. O aquí en la iglesia, no, yo nada más me junto con el pastor y los músicos de alabanza. Claro, hermanos, va a haber personas con las que quizá nos llevemos mejor, pero no vamos a tener un corazón pecaminoso en cierto sentido para despreciar al otro, porque es un familiar de Dios. Con esto acabamos de terminar este punto, el número 1. Y hemos estado hablando acerca del orgullo y acabamos de definir lo que es el orgullo, es querer tener la gloria de Dios. Y vimos algunas implicaciones y ahora veremos el punto número 2. Punto número 2.
Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Y quiero que me acompañe a Isaías 6, 16 al 19. Perdón, Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios está después de Salmos. Proverbios 6, 16 al 19. Dice la palabra de Dios, dice el proverbista: 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él. Tengan en mente esas palabras: odia y abominación. Y las 6 cosas, ¿cuáles son? Número 1, vean. Número 1, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La frase que dice 6 cosas odia y 7 abomina se refiere que a todo lo que hemos leído, Dios lo odia y Dios lo abomina. Ahora, Dios odia y aborrece el pecado, hermanos. Y estos pecados que acabamos de leer aquí, precisamente Dios los odia de una manera especial. Y la palabra abomina que vemos aquí en Proverbios se refiere a asco. Le da asco, lo aborrece. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, aquí está, este libro fue escrito en el antiguo pacto. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? No convivían con extranjeros. ¿Por qué? Porque si convivían se contaminaban. Y esto es lo que tiene en mente el proverbista. Alguien que no quiere ni estar con esa persona por las conductas que tiene. Y a nosotros nos interesa el primero, los ojos soberbios, porque de ahí empiezan a surgir los demás. Los ojos soberbios, ¿a qué se refiere, hermanos? A valorarse tanto a uno mismo, a no darle valor a los demás. De ahí empiezan a surgir las mentiras, de ahí surge el desprecio, de ahí surge el deseo de la muerte de otra persona, de ahí surgen los planes y la prisa para hacer el mal, de ahí surge para fomentar la discordia y anhelar la discordia entre las personas. Todos esos surgen porque tenemos los ojos soberbios. Nos amamos tanto a nosotros. Y dice Proverbios 16:5, Dios aborrece al altivo de corazón. Nuevamente, te da asco. No me gustan estas conductas. Piensa en una persona que está embarazada, unos 3 meses, que está harta de tal comida, que está harta de la pechuga, que no puede ni tolerar el olor a la pechuga y ni otros olores. No puede estar ahí presente o inmediatamente vomitaba. Dios le da asco, aborrece, desprecia el corazón altivo. Altivo, dice Proverbios 16:5. Dios aborrece al altivo del corazón. Nuevamente, esta palabra altivo se refiere a perverso, a alguien inmundo, a alguien inmoral, a alguien que tiene un orgullo prepotente. Y cuando habla corazón, Dios aborrece al altivo de corazón, habla de la mente, corazón y voluntad, es decir, a la totalidad de la persona. En otras palabras, Dios aborrece a la persona que es altamente orgullosa. Y ciertamente habrá castigo. ¿Y por qué habrá juicio contra la persona orgullosa? Por su santidad. Por su santidad. Va en contra de lo que Él es. Va en contra de quién es Dios. Wayne Gruden señala: la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Repito, la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Dios está separado del pecado en honor a su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? ¿Qué es la gloria de Dios? Son todas sus perfecciones. Son todas sus perfecciones.
La omnisciencia, la omnipresencia, la inmutabilidad, la soberanía, todas estas están caracterizadas por su santidad. Como menciona un comentarista, la santidad de Dios caracteriza a todos sus demás atributos y todos estos caracterizan su santidad. Entonces, el punto es, hermanos, una persona miserable como nosotros, con el orgullo que le quiera quitar la gloria a Dios, creador de todo el universo, es imposible. Vayamos a lo que dice el salmista, Salmos 10:4, Salmos 10:4. Okay. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué piensa de los ateos, hermano? ¿Qué piensa de los ateos? Bueno, una persona que actúa en orgullo es parecida a un ateo. Está actuando como un ateo. ¿Por qué? Porque piensa tanto en sí mismo. Su pensamiento es, no hay Dios. Como no hay Dios, entonces yo tengo que resolver esta acción y cada circunstancia de mi vida yo la voy a resolver bajo mi propio entendimiento, bajo mi propio conocimiento. Es menospreciar la palabra de Dios. Es menospreciar la palabra de Dios. Ahora, a manera de aplicación, entonces, hermanos, busca la dirección de Dios en toda tu vida. ¿Cómo es que mi vida no sea de orgullo? Dice 1 Corintios 10:31. Busca que la gloria sea de Dios y no para ti. Ya sea que comáis o bebáis o cualquier otra cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y toma en cuenta lo siguiente, hermano, que ninguna acción de la que hagas se iguala a la gloria de Dios. Ninguna acción de la que hagas se iguala a la obra de Cristo. Busca la gloria de Dios, no busques la gloria de los hombres. Sirve a Dios y busca la recompensa de Él. Más adelante explicaremos cómo es esto, pero toma en cuenta esto. Nos predicaba el hermano Israel Villanueva en el servicio especial de la Reforma Protestante. ¿Tomas en cuenta a Dios desde los calcetines que utilizas? Empieza a hacerlo. Cada mínimo detalle, vivirlo para la gloria de Dios. Vivirlo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hemos dejado en claro que Dios aborrece, que Dios desprecia, que Dios le da asco a la persona altamente orgullosa, porque va en contra de lo que Él es, va en contra de su santidad. Entonces, esto me lleva a pasar al siguiente punto. Punto número 3. Dios trae juicio y esperanza para el orgullo. Dios trae juicio y esperanza para el orgullo. Y vayamos al Salmos, están ustedes ahí en Salmos, Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. De preferencia, estos sí, medite de manera devocional los versículos que estamos mencionando. Pero vean lo que dice el salmista. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré a los ojos altaneros y de corazón arrogante. Usted dirá, hermano, pero bueno, leyendo el Salmo es David el que está diciendo que va a destruir y que no va a tolerar a los ojos altaneros. Él va a ser David y no Dios. Bueno, vamos al versículo 1.
y David habla y canta la mente de Dios. David habla y canta la mente de Dios. En otras palabras, Dios destruirá al soberbio. Si eres una persona, amigo que estás aquí y no has creído en Cristo, si eres una persona que te caracteriza por el orgullo y no has arrepentido en él, tu futuro es el juicio de Dios. Tu futuro es el juicio de Dios. Tu futuro es la ira de Dios, una eternidad en el infierno. Tu conocimiento, tus buenas obras no te van a salvar. Tu mente finita jamás podrá comprender al Dios infinito, dueño de todo el universo. Vimos lo que sucedió en Acapulco, ¿no, hermanos? El huracán dañó gran parte de las casas, hoteles, parques, centros comerciales, personas. Y nos dolemos en esos hechos. Pero aún así el huracán no arrasó con todo. La ira de Dios no es así. La ira de Dios sí arrasa con todo. Usted puede recordar qué sucedió con Sodoma y Gomorra. Génesis 19:25. Él destruyó todas aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Todo, hermanos. Había niños, había mujeres, había bebés. Todo lo destruyó. Animales. ¿La razón? Porque se burlaban de Dios, menospreciaban la santidad de Dios, a pesar de que ya habían escuchado de Él. Y usted puede observar a la sociedad, hermano, pasan tragedias y ¿qué dicen? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahorita con lo de Acapulco? ¿Dónde está Dios con la guerra ahorita allá de Israel? ¿Dónde está Dios? Pero ¿qué sucede cuando los llaman al arrepentimiento? Se burlan de Dios. Se burlan de su santidad, ofenden a Dios y no se arrepienten. Los LGTB se hacen mencionar como el orgullo gay. Dice un hermano, le ponen orgullo y no vergüenza gay, porque si se les dijera vergüenza gay sería verdadero. ¿Qué sucede con ellos, hermanos? Les llamas al arrepentimiento y más se burlan de Dios. Y lo triste es cuando un cristiano está en una situación parecida de orgullo, de un pecado, y se le llama al arrepentimiento y no se arrepiente. Y todavía se queja y dice, ¿dónde está Dios? Cuando su Padre amoroso lo está disciplinando para hacerlo partícipe de su santidad. Veamos Dios cómo trajo juicio contra la soberbia y la arrogancia del rey Nabucodonosor. Vayamos a Daniel 4, hermanos, Daniel 4, 28 al 32. Daniel 4, 28 al 32. Daniel está después de Ezequiel. Daniel 4, 28 al 32. A manera de contexto para entender un poquito, hermanos. Nabucodonosor, tiempo antes, había hecho una estatua de oro. Y quizá esta estatua de oro era la representación de él, por orgullo, por soberbia, para alimentar su ego. En ese entonces, hermanos, Nabucodonosor tenía el poder y dominio sobre todas las naciones, de acuerdo a Daniel 4:22. Él era el Joe Biden de hace tiempo. Pero el mismo Daniel nos revela que ese poder que él tenía era otorgado por el Dios de los ejércitos. Y Daniel ya se lo había hecho saber. Tú tienes este poder porque ha sido otorgado por el Dios soberano, el Dios supremo, por el Dios, por el Rey de los ejércitos. Usted lo puede ver en Daniel 2:21 y el 4:17, solo anótenlo. Y Daniel mismo le había advertido a Nabucodonosor que vendría juicio sobre él por el Altísimo, por el Rey verdadero, por el Rey que gobierna, Daniel 4:26. Y lo llamó al arrepentimiento en Daniel 4:27. ¿Cuál era su juicio? Sería convertido en bestia. Y Nabucodonosor sabría quién es el que realmente gobierna. Versículos 25-26. Pero veamos qué conclusión llegó el rey a pesar de saber todo esto. Versículo 28, Daniel 4:28.
Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, parándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y vean la arrogancia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 años pasarán sobre ti. Observen, yo subrayaría esto, no tengo subrayado, no sé por qué. Hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Nabucodonosor. El orgullo de Nabucodonosor vino por haber construido una gran ciudad, un gran dominio sobre las naciones. Y el juicio de Dios vino por ese orgullo, por esa arrogancia que estaba teniendo. La conclusión entonces es, hermanos, no se juega con un Dios que te ha advertido en lo que hará. No se juega con un Dios que te ha advertido lo que hará. Dios es justo y realmente ve el pecado como algo serio. Es un Dios que se toma las cosas en serio. Y eso fue lo que le sucedió a Nabucodonosor. Y quiero que me acompañe a lo que dice Santiago 4:6. Santiago 4:6. Está después de Hebreos, Santiago, hermanos, Santiago 4:6. Es un versículo que usted conoce. O cuenta que ustedes conocen muy bien los versículos y los tienen aquí, hermanos. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es la gracia de Dios, hermanos, la que hace que puedas ver tu soberbia. Es la gracia de Dios que hace que puedas ver tu soberbia, que puedas ver tu orgullo. Solamente aquellos a los que Dios les concede conocerle no se enfrentarán contra su juicio. Aquellos que siguen sus pasiones, como lo explica Santiago en versículos anteriores, aquellos que siguen sus pasiones se enfrentarán sobre el Rey Supremo, sobre el soberano, sobre el Dios de los ejércitos. Eso fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. La gracia de Dios, el juicio de Dios lo llevó a reconocer que Él era el verdadero rey que gobierna. Solamente la gracia de Dios puede lograr esto. Solamente la gracia de Dios puede hacer que tú puedas ver tu orgullo, que tú puedas ver tu soberbia. Y vayamos a Daniel 4:34, hermanos. Regresamos, Daniel 4:34. Daniel 4:34. Pasó el tiempo de juicio del rey Nabucodonosor. Pasaron los 7 años que andaba en modo bestia. Pero dice versículo 34, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, observen, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Observen, ya no es lo mismo del 28, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Dios se burla de los que se burlan de Él, de los que le desprecian, de los orgullosos, pero su gracia es con los afligidos que se humillan ante Él. Ante esto, hermanos, podemos hablar de la esperanza para el orgullo. Y es en ese momento, hermano, donde tú no te puedes dar cuenta de lo orgulloso que eres hasta que llegó la gracia de Dios y ahora puedes notar lo orgulloso que eres. Y esto es solamente por gracia, porque el Rey soberano, el Rey supremo te lo reveló, porque Él se dio a conocer a ti. Y esto es asombroso.
el orgullo puede ser perdonado por el humilde Salvador. El orgullo puede ser perdonado por el humilde Salvador. Vayamos a Filipenses 2:5 al 8, hermanos. Filipenses 2:5 al 8. Vamos a estar yendo a bastantes versículos. Considero necesario leerlo y no solo mencionarlos. Filipenses 2:5 al 8. Está después de Efesios. Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, doulos, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, se humilló, se hizo esclavo, sirvió y sustituyó el juicio de los arrogantes. Sustituyó el juicio de los orgullosos. El que no era orgulloso sufrió el juicio por los que sí son orgullosos. Siendo Dios, no dejó de ser Dios, pero tomó la forma de un esclavo, haciendo semejante a los hombres, para así poder hacer justos y darle su justicia a los injustos orgullosos. Vayamos a Isaías 53, 10 al 11. Isaías 53, 10 al 11. Realmente este es uno de mis pasajes favoritos de Isaías. Isaías. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Observen, aquí está el esclavo obedeciendo, siendo sumiso al Padre. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Esta palabra expiación, hermano, la podemos entender como sustitución. Sustitución. Es decir, Él por mí verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. El Padre viendo al Hijo, quedando satisfecho por la obra de justificación. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Observen, y cargará las iniquidades de ellos. Vayan a Cristo, hermanos, cuando enfrenten este pecado. No hay otra manera. Vayan y sean sinceros con Él cuando noten el orgullo en su vida. Pero recuerden, hermano, esa persona orgullosa, pecadora, todos aquellos que han creído y que están en Cristo, Dios ya no los mira como orgullosos, sino justos. Pues mira al que es justo y no te mira a ti del orgulloso que eres. Esa es la esperanza para el orgullo. Ahora, hermanos, hemos sido librados del juicio de Dios por el orgullo y es una realidad que el creyente fue salvado por gracia para buenas obras. Queda la pregunta, hermano, ok, creo en Dios y creo en Cristo. Y me duele pecar así contra mi Salvador. Me duele ser orgulloso. Quiero ser agradable a Dios, como dice Romanos 12. ¿Cómo puedo combatir el orgullo? Y esto nos lleva a pasar al siguiente y último punto, hermanos. Como el cristiano, punto número 4, cómo el cristiano combate el orgullo. Cómo el cristiano combate el orgullo. Y aquí tengo varios como paréntesis. Y el primer paréntesis es: la confesión del orgullo señala el fin del orgullo. La confesión del orgullo señala el fin del orgullo. En otras palabras, es el Espíritu de Dios dándonos lentes para empezar a eliminarlo. Es el Espíritu de Dios haciéndonos ver la enfermedad que tenemos y ahora tenemos que buscar esa cura.
Y vayamos al Salmo 139, 23 al 24. Vean lo que hacía el salmista para combatir el orgullo. Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24. Tenemos tres palabras clave en estos versículos, hermanos, que es escudriñame, pruébame y guíame. Versículo 23 dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. El salmista dice: escudriñame, en otras palabras, hazme un examen y evalúame. El salmista reconoce algo: Dios, yo sé que tú me conoces mucho mejor de lo que yo me conozco. Eso es lo que está enseñando en versículos anteriores. Salmos 139 del 1 al 6. Tú me has escudriñado y conocido. Entonces el salmista le dice también: pruébame. Esta palabra se utiliza para determinar la naturaleza de algo. La palabra probar en la Biblia es la misma que utilizó el Espíritu Santo cuando Dios probó a Abraham a que ofreciera a su único hijo como sacrificio. Es lo que está diciendo también el salmista. El salmista le pide a Dios que sea necesario que lo someta a prueba con el propósito de seguir en el camino correcto. Versículos antes está hablando de sus enemigos. Versículo 21 dice que odia a los que aborrecen al Señor y se han convertido también en los enemigos del salmista. ¿Por qué? Porque ellos son enemigos de Dios. Pero dice el salmista: tampoco me fío de mí mismo. No confío ni en mí mismo. Mis alumnos luego me dicen: profe, sí, le voy a entregar la tarea. Si te dije que ni confío en mí mismo, ¿cómo crees que te la voy a aceptar? Ya pasó un mes. El salmista dice también: escudriñame, pruébame y guíame. Hazme conocer mis malos caminos, hazme conocer mis malos pensamientos. Tú conoces lo interior de mí. Hay muchas cosas que nosotros no podemos notar, hermanos, y es ahí donde vienen las pruebas, es ahí donde vienen las circunstancias, y de repente tu mente te dice: estás de orgulloso, estás pecando. Ese es el Espíritu Santo. Pero el salmista no solo se queda ahí. Ya detectó la enfermedad, ya está detectada la enfermedad, ya sabemos que somos orgullosos. Entonces el salmista dice: Dios, guíame en el camino eterno, guíame en el camino eterno. Y es ahí donde podemos empezar a ver nuestra lucha contra el pecado. Y por gracia vemos cómo Dios poco a poco le va poniendo fin para su gloria. Paréntesis número 2. ¿Cómo combatir contra el orgullo? Compárate con los atributos de Dios. Compárate con los atributos de Dios. No te compares con tu ídolo favorito, porque también es igual de pecador que tú. No te compares con un hermano, porque de igual manera falla como tú. Compárate con los atributos de Dios. Mira la grandeza de Dios. Estamos aquí en el Salmo 139. Vean lo que dice, versículo 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Observe esto. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Un comentarista menciona acerca de la omnisciencia de Dios. Estos versículos están hablando de la omnisciencia de Dios. Y un comentarista menciona: Dios contempla las acciones de cada hombre de un modo tan claro y transparente como si este hombre fuera el único ser creado y la deidad se ocupara de observarle únicamente a él. Él conoce todos los días de nuestra vida, incluso antes de que nosotros naciéramos. Dios sabe las cosas que sucederán. Su conocimiento es eterno, nunca cambia. Dios no puede conocer cada vez más. Él ya conoce todo.
Esto es alarmante para los no creyentes, pero esperanzador para los creyentes. Versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si al Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, allí, aún allí, me guiará tu mano y me tomará tu diestra. No hay tierra o mar donde puedas huir de la presencia de Dios. En el cielo está la presencia de Dios, en el infierno está la presencia de Dios. Primera de Reyes 8:27, el Salomón construía un asombroso edificio, un asombroso templo, y ¿qué es lo que decía? Ni aun los cielos pueden contenerte, mucho menos el templo que yo te he construido. Ahora, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, no es la idea del salmista pensar en Dios en términos de espacio. No está diciendo el salmista que Dios es más grande que el universo, sino lo que el salmista está diciendo es cómo Dios se relaciona con el espacio de una manera diferente que nosotros no lo hacemos. A eso se refiere, que es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Dios está presente en el infierno, en el cielo, y su manera de actuar, su presencia, de relacionarse, es diferente en cada lugar en el que está. En algunos es para juicio y en otros lados es para bendecir. Una manera de aplicación esto, hermanos. Cuando vas a hacer algo malo, te retiras lejos a la vista de todos, donde nadie te pueda ver. Te introduces a tu cuarto, pero estando en tu habitación, temes la presencia de algún testigo, así que te retiras a tu corazón y allí meditas. Él está más adentro que tu corazón. A donde quiera que huyas, Él está allí. Por consiguiente, ¿huyes de Él? ¿Huyes de Dios? Yo te recomendaría, huye a Dios, huye a Dios, huye a Él. Esto nos lleva a temer a Dios en cualquier lugar que estemos, hermanos. Esto es compararnos con los atributos de Dios. ¿Qué tan omnipresente eres? A ver si te sigues sintiendo orgulloso. ¿Qué tan omnisciente eres? ¿Qué tan santo eres? Esto nos lleva a temer a Dios en cualquier lugar que estemos, en lo más profundo de nuestros pensamientos. A veces las personas, hermanos, utilizan que Dios mira el corazón cuando están adorando incorrectamente y dicen, no me interesa, Dios mira el corazón. Y la verdad, cuando utilizan esa frase, a mí me da todavía más temor que para justificar mi incorrecta adoración. Saber que Él está en lo más profundo de mi ser y me conoce mucho más de lo que yo me pueda conocer. Por ende, hermanos, esto es lo que debemos hacer, examinar la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? ¿Y quiénes somos nosotros? Y lejos de un conocimiento intelectual de Dios, hermanos, vayamos más allá. No se trata de que estudies horas y horas la Biblia para tener un conocimiento más de Él. Es una relación con tu Padre. Es una relación con Dios. Como buenos mexicanos diríamos, Él es nuestro Padre. La oración es importante para combatir el orgullo. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos dependientes de Dios. Reconocemos que somos dependientes de Dios. Acompáñenme a Mateo 26:21, hermanos. Mateo 26:21. Veintiséis, 21.
No es la cita, hermanos, discúlpeme, pero ustedes pueden recordar, no recuerdo bien la cita. Jesús les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación, ¿lo recuerdan, no? Ahí lo tienen, hermanos. ¿Cuál es, hermano? Rodolfo, perdón. Bueno, ese es el versículo para no tardarnos tanto. Jesús les dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Pero cuando llegaron a arrestar a Jesús en ese momento, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué hicieron? Estaban durmiendo. No era el momento de dormir, era el momento de orar. Y entonces cuando llegaron a arrestar a Jesús, abandonaron a la persona que estuvo con ellos discipulándolo durante más de 3 años. Abandonaron a Cristo. Confiaron en sus propias fuerzas. Creyeron que no lo iban a entregar, como decían no, yo voy a estar ahí contigo, le decía Pedro, no te voy a negar. Miguel Núñez señala, librar una batalla espiritual sin el poder de la oración es como salir a la calle sin estar debidamente vestido. El apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren en todo tiempo, dijo Pablo. Cada mínimo detalle de tu vida, hermano, toma en cuenta que sea para la gloria de Dios, consúltalo a Él. No se trata, hermanos, de que tú agarres y te encierres en tu cuarto los 7 días de la semana, las 24 horas y estés ahí arrodillado orando. No se refiere eso al apóstol Pablo. Se está refiriendo a una actitud constante de orar. En tu trabajo, mientras estás caminando, en el transporte, mientras tienes que tomar una decisión difícil en el trabajo, en casa, constantemente en oración, constantemente dependiente de Dios. También es necesario cuidar la palabra de Dios. Cuida la enseñanza de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, lo conocen ustedes, no lo busquen. Toda escritura es útil. ¿Por qué es útil? Porque es inspirada por Dios, porque viene de origen divino. Y entonces la palabra de Dios constantemente va a estar redarguyendo para trabajar con nuestro orgullo. Y también otra manera, hermanos, para vivir, combatirla, el orgullo. Vive la vida cristiana en comunión. Vive la vida cristiana en comunión. Debo ser honesto con ustedes, hermanos. No están llamados solo a venir y a ser un espectador en la iglesia. También estás llamado a la comunión. Hebreos 3:13 dice, exhórtense los unos a los otros. La comunión que reflejamos nosotros, hermanos, es la comunión que refleja la Trinidad, la relación del Padre con el Hijo, la relación del Hijo con el Espíritu Santo, la relación de la Trinidad. A veces las personas somos muy convenencieras, porque somos llamados a vivir en comunión para tratar algo terrible como lo es el pecado, pero muchas veces no nos llama tanto la atención estar en comunión para combatir el pecado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una necesidad física? Hermano, oren por mí para que Dios me sane. Hermanos, oren por mi familiar, por mi amigo, por mi compañero, por mi perro, para que Dios lo sane. No está mal, está bien que sigamos orando. Eso es también vivir en comunión. Pero el pecado también es grave. El pecado ofende a nuestro Salvador. ¿Por qué no también verlo como una gran necesidad? Que tenemos que estar exhortándonos los unos a los otros, que eso nos lleva a vivir en comunión con el otro. Y el hecho de que no vivamos en comunión, hermanos, es un síntoma de orgullo. Porque entonces estamos diciéndole a Dios que nos manda, es un mandato que estemos en comunión, le estamos diciendo a Dios que no es asombroso que nos haya hecho parte del cuerpo de Cristo. O que no necesitamos de las personas para vivir la vida cristiana para la gloria de Él. Que podemos hacerlo nosotros mismos. Y es ahí donde vemos también, hermanos, que Dios va a trabajar en derrumbar nuestro orgullo. Dios va a trabajar en derrumbar nuestro orgullo. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 12:7. Ustedes se lo saben. ¿Qué le dijo Dios al apóstol de Pablo cuando él le pidió que le quitara el aguijón de la carne? Bástate de mi gracia, le dijo Dios al apóstol. Entonces, la gracia de Dios hará que tengas los pies sobre la tierra.
Y si ves que estás batallando bastante con esto y no entiendes, dice el libro de los Hebreos, te voy a disciplinar para hacerte partícipe de mi santidad. A veces, hermanos, la humillación no hará que Dios dé los resultados exactos que queremos nosotros en nuestros ministerios. A veces no van a ver los resultados que nosotros queremos. Qué bien, yo quisiera que todos aquí me pusieran atención, que dijeran, pero no es así. Es Dios humillándonos a los que estamos también aquí arriba. Y qué bueno que lo haga, porque eso nos hace ser dependientes de su palabra y no de nuestros discursos. Y recuerda, hermano, al esclavo humilde y sumiso al Padre. Recuerda al esclavo humilde y sumiso al Padre. ¿Quién es? Cristo. El siguiente domingo, si Dios nos los permite, veremos qué es la humildad y qué es la mansedumbre. Concluyo con esto, hermanos. Acompáñenme a Jeremías 9:23 al 24. 9:23 al 24. Nueve 23 al 24. Vean lo que dice. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. Siéntete orgulloso de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Por eso hoy, hermanos, el llamado es: no te jactes en tus propios méritos, no te jactes en tu personalidad, no te jactes en tus riquezas, no te jactes por la universidad que vas, no te jactes por tus buenas calificaciones, no te jactes por el título universitario que tienes, por el trabajo que tienes, o tus ventas en el negocio, o el día en el trabajo que fue impecable. Tampoco te lleves a sentir de lo peor cuando has fracasado en esta tierra. ¿Quieres gozo? ¿Quieres realmente sentirte alabado? El día de hoy tienes algo que presumir. Ve y corre y muéstraselo a todos. Diles: conozco a Dios. Conozco al único Salvador, al Dios verdadero, a Cristo. Mi Padre es el Dios poderoso, mi Padre es el Santo de Israel, mi Padre es justo, mi Padre es misericordioso. Y si hay algo en lo que te puedes sentir orgulloso y alabado, es en esto. Vayamos y mostrémoslo. Qué valioso es saberlo y que en Cristo soy valioso para Dios. Oremos, hermanos. Dios, realmente estamos emocionados en lo que es tu palabra. A veces no tenemos un logro, Dios, y nos sentimos gozosos, pero sabemos que eso es perecedero. Sabemos que podemos ser reemplazables en nuestros trabajos. Sabemos, Padre, que podemos fracasar en algún momento de nuestra vida, pero nuestro gozo, Dios, es que te conocemos, que has dado gracia a nuestros ojos para gloriarnos en ti, gloriarnos en Cristo, gloriarnos que somos hijos del Supremo Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu entendimiento. Gracias por hacernos ver, Padre, que estás con nosotros, que nos ayudarás, que nos guardarás. Ayúdanos, Dios, a trabajar con este pecado que constantemente está en nuestra vida. Padre, la humillación es necesaria para que nosotros dependamos de ti. Toda la gloria y el honor es para ti. Oramos, Dios, por este tiempo de ofrenda que va a ser recolectada. Ayúdanos, Padre,
atender las necesidades, Dios, correctamente de la iglesia. Ayúdanos, por favor, mi Dios, a ofrendar con gratitud y cada día, Padre, ser buenos administradores de los recursos que tú nos das. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Bien, hermanos.